Hola amigos de Éfata, estamos ante un nuevo episodio de Éfata en el que traemos unas consideraciones del padre Justo Lofeudo que nos relata lo que algunos que tenemos casi 20 años menos que él hemos vivido en otra dimensión. Y es como dentro de la Iglesia Católica, tras el Vaticano II, comenzaron una serie de corrientes, de pensamientos, de teorías, de argumentos, de teólogos y no tan teólogos exponiendo esas ideas al pueblo de Dios. Concepto pueblo de Dios que también arranca del Vaticano II. Lo que va a escuchar el cristiano de a pie o el católico de a pie, si es joven, es decir, si es relativamente más joven del que habla, que eso es sencillo, pues probablemente le sonará o a chino, o a mentira, o a extraño. Pero el que relata, que es el padre Justo Lofeudo, lo conoce bien. Y el que está presentando en este momento este episodio también. Es decir, se podrá estar a favor o en contra de lo que relata el padre Justo Lofeudo, pero lo que relata es cierto. Todas esas corrientes han influido y han trastornado lo que la Iglesia Católica conservó durante siglos como magisterio, como tradición y mucho de ello apoyado en la Escritura. El padre Justo Lofeudo hace una síntesis muy rápida de aspectos que requerirían de una larga explicación, pero sin embargo lo deja claro para todos aquellos que queremos conocer en qué medida la Iglesia Católica está dentro de la tradición, del magisterio y de la escritura. Cosa compleja, porque ni somos teólogos ni tenemos los estudios necesarios para discernir. Así que pedimos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de entender por medio de su acción inmediata. Les dejamos con las palabras de Padre Justo Lofeudo, que nos va a explicar en poco tiempo lo que ha sucedido en 50 años. Gracias, Padre, por sus aclaraciones que nos sirven para formarnos, para entender y para continuar dentro de la Iglesia Católica con criterio y discernimiento. Hasta la siguiente. Les dejo con el Padre Justo Lofeudo. Chao. La fe teologal es muy distinto, totalmente distinta, opuesta, digamos, a la libre opinión de un parecer personal. La fe teologal es la fe como virtud que es infusa, que viene de Dios y que nos viene por el bautismo, que tenemos que crecerlo, obviamente. Y nada tiene que ver con el parecer personal. Es decir, yo estoy poniendo, bueno, a mí me parece, no, la fe es la fe de la Iglesia. El catecismo lo enseña, dice, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Es cuando se habla de obediencia a la fe. La obediencia a la fe es la respuesta del hombre a Dios. Dios revela y el hombre obedece. Y es una obediencia a la fe cristiana. ¿Por qué? Porque está aceptando lo que la Iglesia le está diciendo, que para eso es madre y maestra, mater et magistra. Y entonces, ahí vemos que, claro, es Dios el que habla, es Dios el que va conduciendo a través de su Iglesia a este hombre en su camino hacia la salvación, hacia la santidad, hacia el cielo, de cada uno. Y eso es, según el pensamiento, el camino de Dios, que es distinto al de los hombres. Mis caminos no son vuestros caminos, mi pensamiento no es vuestro pensamiento. Lo otro es totalmente humano, y lo humano está destinado a la destrucción, a la caducidad total. Y después hay otro tema, ¿no? El tema de esta nueva iglesia. Ya habíamos hablado de lo que decía Carlos Wojtyła, el cardenal, sobre la antiiglesia y la iglesia. Para los modernistas,
también hemos comentado, el modernismo es el compendio de todas las herejías, para llamarlos, sean los postmodernistas, lo que sean, pero son los modernistas, los que han introducido todas estas cosas, que vienen del gnosticismo, vienen de Lutero, vienen de todo, es decir, todo lo malo. Estos modernistas coinciden con los tradicionalistas en esto, en que a partir del concilio nace una nueva iglesia. Es decir, los modernistas dicen, hay una nueva iglesia. La iglesia no es la misma, incluso hablan de un concilio Vaticano III, ¿verdad? Y los tradicionalistas también lo dicen, pero claro, los tradicionalistas, ¿por qué lo dicen? Acusando de que eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. Es decir, los primeros, estos modernistas, para justificar todos los cambios y todas las herejías, y los tradicionalistas para denunciarlos y no aceptar en bloque el Concilio Vaticano II. Es decir, ahí está, no quieren para nada el concilio, todo, para ellos todo eso nació de ahí, que realmente no nace de ahí, que se introduce, sí es verdad, que hay ciertos documentos que sí es verdad, que el Concilio Vaticano II fue pastoral y no dogmático y por lo tanto susceptible de algunos documentos o todo de ser revisado, muy bien, pero de ahí a decir que en bloque no. Entonces, a estas dos posiciones está el Papa Benedicto, que hablaba de una hermenéutica de la continuidad, es decir, una interpretación del Concilio Vaticano II según la continuidad de la Iglesia, es decir, no un divorcio del Concilio Vaticano II con el Concilio de Trento, o con el Concilio Vaticano I, con lo que sea, sino una continuidad, dice él. Así hay que interpretarlo. También eso, claro, ¿qué quiere decir? Que si no hay continuidad, donde no haya la continuidad, revisando los documentos, no tienen que ser aceptados. Y emprende el Papa Benedicto, sin resultado positivo, porque se le opone, no fue secundado, una reforma de la reforma litúrgica, porque él comprende que en la liturgia, en el culto, se juega todo, es decir, necesita un camino correcto, una corrección, para poner las cosas nuevamente en su lugar. Porque a partir del concilio se va imponiendo la devastación de la fe en la liturgia. Y, de nuevo, no es el concilio en sí. Porque a este punto hay que aclarar que nada tiene que ver lo que se hizo en liturgia con el concilio. Porque la Constitución sobre la liturgia, que es Sacrosanctum Concilium, pide, por ejemplo, mantener el latín. Quitar el sagrario del medio, como se hizo, las imágenes, incluso la Santísima Virgen, toda esa protestantización, la celebración del sacerdote versus populum, de cara al pueblo, a la asamblea, digamos, y la comunión de la mano, todo se hizo apelando a un difuso espíritu de concilio y a misteriosas razones pastorales, pero que no tienen nada que ver, fue como que se colaron por ese lado, pero no es el concilio. Han hecho creer que el concilio vino a cambiar todo, y con el tema del ayornamiento y demás, entonces todo tenía que ser cambiado, y ahí a irrumpir, por eso fue el vendaval, y se metieron con eso, y eso no tiene nada que ver. Y se hace creer que es más popular, que es mejor, que la gente, ver a la gente sacerdote, cuando lo que se está ocultando es que antes, tanto el sacerdote como la asamblea, como el pueblo, si lo queremos llamar pueblo de Dios, hay que tener cuidado con los términos también, como los usan, hasta ideológicamente, pero bueno, la asamblea, digamos, y todos los fieles, y el mismo sacerdote, están versus Deum, hacia Dios, orientados hacia Dios, o versus oriente, ¿no? Todos hacia Dios, porque están dirigiendo a Dios. El sacerdote no se dirige a la asamblea. Las oraciones son al Padre, no a la asamblea. Pero en los hechos, al ser versus populum, es decir, al tener enfrente a las personas, el sacerdote ni se da cuenta y empieza a ser el protagonista y a hablarles a ellos, y bueno, y nada que ver. Nada que ver, es decir, se pierde la esencia, se pierde el centro, se pierde el eje. Por eso a veces uno piensa, ¿no?, cómo aquellas visiones proféticas de la beata Ana Catalina Emmerich,
que si no recuerdo mal, quien la beatificó fue Benedicto XVI. Bueno, lo estoy diciendo así, pero no estoy seguro. Y las enseñanzas del catecismo también, ¿no? Cuando dice Ana Catalina, y lo leo ahora, dice: vi la iglesia de San Pedro y allí una gran cantidad de hombres que trabajaban para cambiarla, pero también vi otros que la reparaban. Filas de personas maniobradoras o manipuladoras, ocupadas en este doble trabajo, se extendían por el mundo entero y yo quedé sorprendida de la unidad con que se hacía todo esto. ¿Cómo está? Dice, todos trabajan en la demolición hasta los eclesiásticos. Visión, en la octava de Navidad de 1819. Capítulo 25, tomo 2, página 164. ¿Y qué nos dice el Catecismo? El número 675 dice: antes de la venida o del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Después dice en el 676, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, que condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Bueno, esto, el 676 parece más bien un agregado, porque están letras más chicas y demás. Los más, para mí, reveladores son 675 y el que voy a leer ahora, 677. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Es decir, la Iglesia no va de triunfo en triunfo, sino que tiene que pasar por la pasión de Cristo. Lo que pasó la cabeza, lo tiene que pasar el cuerpo místico. Parecerá que muere, no morirá realmente y luego resucitará. Será más gloriosa que nunca, porque es la victoria de Dios sobre el último, donde se explota, digamos, el misterio de iniquidad, de desencadenamiento del mal. Y ahí está. Y también lo interpreta, ¿no? Hace descender desde el cielo a su esposa, es la iglesia triunfante, pero también es la Virgen, que viene en este tiempo. Es la Virgen. Bien, aquí nos vamos a detener. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Cuando los tiempos se pusieron más revueltos, uno de los signos dentro de la Iglesia fue la desobediencia a los papas. Las disidencias manifiestas al magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en materia de comunión eucarística, se fue imponiendo la comunión a la mano contra la voluntad del Papa, de Pablo VI, y contra la voluntad de los papas que le siguieron. Y también inicialmente contra la voluntad de la mayoría de los obispos que habían sido consultados por Pablo VI. En 1975, el Papa Pablo VI lanza un grito
Un grito que podríamos pensar de desesperación cuando dijo, basta con la desobediencia calificada de libertad. Lo dijo el 18 de julio del 75. Ya era la postrimería de él muere en el 78, de su pontificado. Basta con la desobediencia calificada de libertad, es decir, bajo la excusa de la libertad, la desobediencia. Y la desobediencia al magisterio del Papa. Porque además es el Papa del Concilio y sufrió mucho al final de su pontificado. En la última mitad, viendo impotente los miles y miles de sacerdotes que pedían la secularización, la contestación que se hacía a las verdades de la doctrina, la resistencia, una resistencia que hasta ahora está, a la encíclica suya, Humane Vitae, fue muy, pero muy resistido. Y para colmo, fue débil porque no quiso tomar medidas drásticas disciplinarias. Lo que voy ahora a leer son palabras suyas y son muy, pero muy elocuentes. Dijo, por ejemplo, es el Papa del Concilio, repito, la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es algo que nadie se habría esperado después del concilio. Dice, la Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Lo dijo esto en el seminario lombardo en Roma, en el 68, el 7 de diciembre del 68. También aquella famosa frase que parece que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Se ven en el mundo signos oscuros, dijo, pero también en la Iglesia reina este tipo de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad, de oscuridad. Lo dijo en el 72, el 30 de abril del 72. Dijo en el 73, la apertura del mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Tal vez hemos sido demasiado débiles e imprudentes. Es toda una confesión, Es toda una confesión. Haberse dado cuenta que ese dialogar y abrirse al mundo, al final lo que hizo es que el pensamiento mundano entró en la Iglesia. Bueno, y también está todo el tema del tratamiento litúrgico a partir de los 70, fines de los 60, que han llevado a esa muy seria, muy grave desacralización de la Eucaristía. Y también se vio la oposición de conferencias episcopales enteras a la Humane Vitae de Pablo VI. La fuerza creciente de grupos de presión modernistas, sobre todo en el norte de Europa, acaudillados por figuras como Hans Küng, una fuerza antagónica que debió padecer Benedicto XVI. ¿Cómo esa sorda resistencia al motu proprio Summorum Pontificum, que motivó una carta llena de dolor, de pesadumbre del Papa, a todo el episcopado mundial? Bueno, cuando fue lo de Ratisbona, Regensburg, no me refiero ahora cuando quiso quedarse y fue obligado a volver, porque eso fue obvio. Fue obvio porque no pudo estar hasta la muerte de su hermano, que a eso había ido. Pero también Regensburg tiene un sabor amargo para el Papa Benedicto porque fue aquella famosa conferencia donde se le echaron todos encima y donde tenía razón, porque estaba mostrando la verdadera cara del Islam. Y los problemas, es decir, tuvo la valentía de decirlo, pero todos se le echaron encima. Y la oposición a la reforma litúrgica, que quiso poner en acto para volver las cosas a su lugar. Justamente cuando era cardenal Ratzinger, en el año 84, hay un libro que yo lo recomiendo, es Informe sobre la Fe,
está escrito, son diálogos, ¿no? Entrevista que le hace Vittorio Messori. Y dice que el principal problema de la iglesia es la fe. Eso es una cosa gorda y grave. Que el principal problema de la iglesia es la fe. Es grave. Y hace un agudo análisis de lo que venía ocurriendo desde los 60, y por supuesto que lo hace con gran conocimiento de causa, porque él es nada menos que está a cargo de lo que era antes el Santo Oficio, es decir, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eran todas las cosas de su competencia. Por eso denuncia las herejías que se han venido agolpando, enumera entre los errores más graves y más frecuentes los temas referidos al pecado original y sus consecuencias, la visión arriana de Cristo, es decir, Cristo no es verdadero Dios, el eclipse de la teología de la Virgen, todo, es decir, cada vez como devaluar también a la Virgen, claro, la Virgen, quitarle las prerrogativas, hacerlas como una mujer común, una más, como hacen los protestantes. Ella es madre y punto, y nada más, dio a luz a Jesús y ahí está. Y toda la bondad que puede tener una buena madre. Pero nada de corredentora, nada de nada, ni siquiera siempre virgen. La negación de la existencia del demonio, la devaluación de la redención. Pero ahora eso era en lo antiguo, ahora hay mucho más. Ahora están directamente contra la divinidad de Jesucristo, contra la condición de sacrificio y expiatoria de su muerte y también de la Eucaristía, sobre la veracidad histórica de los milagros y de su resurrección. Ya lo hemos comentado todo esto. Sobre el purgatorio, como que no existe, los ángeles tampoco, el infierno tampoco. La presencia eucarística. Pero es que no lo vemos acaso en los hechos, aunque no los digan, con el trato que se da a la Eucaristía. Tampoco la necesidad de la gracia, o de la iglesia, o de los sacramentos. La vida religiosa, la vida contemplativa, todo se niega. El magisterio es la demolición de la fe y de la iglesia. Y estos son algunos de los así nombrados nada más, de los hitos, digamos, salientes, que van a desencadenar o desencadenarse los hechos también a partir de la renuncia forzada de Benedicto. Por motivos gravísimos, está dicho, que nunca fueron aclarados cuáles eran. Ahora, esta corriente modernista, así como yo decía, bueno, está Helmsky en el norte, hay otra figura muy, pero muy importante, que es la del cardenal Carlo Maria Martini, que había sido en su momento nombrado arzobispo de Milán por Juan Pablo II, biblista, intelectual, jesuita. Y el cardenal Martini lo dice él mismo, ¿no? Es decir, que lo que ahora está imperando viene de él. Era, por ejemplo, contrario a los principios no negociables del Papa Benedicto. No hemos escuchado hace no mucho que es una tontería hablar de valores no negociables. Ahí está, es eso lo de Martini. Es decir, principios no negociables sobre qué, sobre la vida, desde la concepción hasta su fin natural. Fíjense lo que él dijo. El cardenal Martini dijo, contra una ética no negociable de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, está el relativismo cristiano de la libertad que decide. Es decir, es la libertad la que va a decidir, bueno, que si hay que vivir o no hay que vivir. Porque antes que había dicho, como yo creo en la vida eterna, sobre la de esta tierra temporal, puedo transigir. Es decir, el hecho de que creo en la vida eterna, ya eso me da la licencia de poder variar, dice, según los tiempos, la historia, las culturas, y al fin el nacer y el morir son misterios sobre los que cada uno puede
y debe juzgar según su propia sensibilidad. Estaba dicho en buenas palabras. Es decir, si mi sensibilidad es de que la vida de un pariente o la propia no es inútil alargarla, y bueno, lo terminamos aquí, ¿no? Eutanasia. Para él la Iglesia pide mucho al hombre. Por eso se debía adecuar a los tiempos y a las culturas. Es decir, nada de verdades absolutas, ¿no? Era como no pongamos cargas a la gente, sino adecuemos la fe a este mundo. Y ellos van a estar con nosotros y se sentirán más libres. Y en ese orden de cosas, claro, Amor y Leticia está en consonancia con el pensamiento de Martini. ¿Cómo lo están los otros temas de la sinodalidad? Era un gran defensor de la sinodalidad. El colegiado, el fin del celibato, el acceso a las órdenes sagradas por parte de las mujeres. Bueno, en definitiva, el neomodernismo. Claro, un hombre de mucho prestigio, con muchos seguidores, una figura de gran ascendencia, de muchísima autoridad en las corrientes modernistas, ¿no? Y seguido por numerosos obispos y sacerdotes. Lo llamaban el antipapa o el papa negro, por ser jesuita y porque se oponía a los papas, sobre todo a Juan Pablo II, justamente que lo había nombrado arzobispo de Milán y a Benedicto XVI. El padre Giovanni Cavalcoli, o Cavalcoli, probablemente sea Cavalcoli, en un artículo, cuando muere el cardenal Martini, escribe: en una reciente entrevista del Corriere della Sera, cuando el cardenal se le pidió un juicio sobre la situación actual de la Iglesia, afirmó que la Iglesia se quedó 200 años atrás. Y dice Cavalcoli, lo primero que viene, dice, a la mente acerca de una declaración de ese tipo es: ¿atrás con respecto a qué? Es espontáneo y lógico responder: atrás con respecto a la modernidad, como si en su camino a la historia la Iglesia no fuese luz y guía del mundo. Casi que debiese ser el mundo con su progreso el ser luz y guía de la Iglesia, según lo que está diciendo Martini. Y el mismo periodista, comentando a la BBC sobre esa frase, dijo que se había asombrado de escuchar esas palabras de un cardenal de la Santa Iglesia Romana, quien con ello habría tomado como modelo al iluminismo, notoriamente afirmado en Inglaterra en el siglo XVIII, es decir, justo esos 2 siglos atrás. Por otra parte, sabemos, como nos recuerda tantas veces el Papa Benedicto, cuánto está la modernidad impregnada de iluminismo. Ahora bien, es muy conocido que esa corriente filosófica no priva de algunos valores que se encuentran en la masonería, fundada en Londres en 1717. Es decir, tiene una orientación masónica, racionalista, antropocéntrica, el hombre al centro, en lugar de Dios. Ahí está todo, ahí está todo. Un cardenal de la Iglesia. Y considera como superstición, fanatismo, los misterios, la sobrenaturalidad de la Iglesia, que es justamente el objeto de la fe católica. El clima en el que se vive la caridad cristiana. Así que, claro, el problema no es que se quedó atrás con respecto a la modernidad. El problema es el de realizar esa modernidad muy distinta del modernismo. Y lo que decía Cavalcoli, que nos está propuesta por una recta interpretación del Concilio Vaticano II. No lo voy a hacer pesado esto, sino simplemente que lo que está diciendo es que eso se logra si realmente se interpreta correctamente en la línea de que siempre siguió la Iglesia, de continuidad, no de ruptura, el Concilio Vaticano II. Entonces ahí sí, esa es la modernidad, eso es lo que la Iglesia puede aportar, pero no la Iglesia mimetizarse del mundo y tomar las ideas del mundo, incluso ideas que son masónicas.
Bueno, no voy a comentar mucho más porque creo que es suficiente. Alabado sea Jesucristo. En el anterior audio estábamos hablando de la influencia grande que tuvo el cardenal Martini con ideas totalmente neomodernistas. Era el que básicamente, fundamentalmente, capitaneaba, digamos, el de mayor prestigio y más alto cargo por ser cardenal. Porque Hans Küng y todos los demás fueron cayendo un poco en desprestigio. Y bueno, Leonardo Boff, también creo haberlo mencionado, la teología de la liberación, la mencioné, eran todas las corrientes estas contrarias que cada vez te ganaban más fuerza hasta el momento actual. Carl Martini, bueno, muere, pero antes ellos habían formado también un grupo, esto mismo lo cuenta el cardenal Daniels, el belga, incluso lo dejó en sus memorias, y lo confirmó el mismo Genswein, el arzobispo Genswein, secretario privado del Papa Benedicto. Según declaraciones del cardenal Daniels, y lo escrito en sus memorias, que hace no mucho fueron publicadas, el cardenal Martini era el mentor principal del grupo que llamaban Grupo Sangal o Sangalo, porque se reunían en el monasterio de Sangal, en Suiza. Y como digo, esa información también fue confirmada por Monsignor Genswein en una presentación de un libro sobre el Papa Benedicto, fue en 2016. El libro era Más allá de la crisis de la Iglesia, el pontificado de Benedicto XVI, de Roberto Regoli. Y esa presentación fue hecha en la Gregoriana, y quien la presentó fue el cardenal Monsignor Genswein, que creo que todavía sigue siendo prefecto de la Casa Pontificia, además de secretario personal de Benedicto XVI, aunque no se lo ve últimamente, antes se lo veía siempre, con el Papa Francisco, pero ahora no se lo ve. Creo que fue a partir, si no recuerdo mal, de los problemas que hubo a raíz del libro que el cardenal Sala publicó junto con el Papa Benedicto, ¿no? Creo que era desde el fondo de nuestros corazones, sobre el celibato. A partir de ahí, bueno, unos desencuentros desgraciados, yo no los tengo muy presentes, pero bueno, se fueron diciendo, en definitiva, ahí quedó fuera. Lo que sea, volvemos a este grupo, un grupo que incluso se llamaba a sí mismo la mafia, se llamaban entre ellos, así en forma jocosa, ¿no? Pero bueno, era un grupo que participaba, además de Martini y de Daniels, los cardenales Casper, Lehmann, Silvestrini, Basil Hume, en inglés, Murphy O'Connor y el obispo holandés Van Luyn. Y en el 2005 una versión dice que tenían como candidato a Martini, pero ya Martini tenía problemas de un Parkinson que iba creciendo, ¿no? Muy avanzado. Lo que siempre se transparentó, incluso lo sacó Elisabetta Piqué, la vaticanista, y otros, que el candidato era el cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Era el candidato de ellos. Ya en 2005 estamos hablando, a la muerte del Papa Juan Pablo II. Pero al final es elegido el cardenal Ratzinger. Así que después todo lo que pasó, el accidentado, digamos, pontificado del cardenal Ratzinger, donde tuvo toda la prensa en contra, todo, cualquier cosa que hacía era en contra. La jerarquía también no fue oído, no fue seguido. Teólogos, profesores, hablaban ya de cuando era la fama que le habían hecho, absurda, ¿no? Un hombre de una gran mansedumbre, que llamaban el cardenal Panzer, cuando era prefecto para la Doctrina de la Fe.
Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó cuando estuvo en Regensburg, allá en Ratisbona. Regensburg es Ratisbona, ¿no? No me refiero a esta última vez, sino a aquella otra vez cuando la famosa clase, fue una clase magistral, donde pintó muy bien, y además de una forma profesoral, doctoral, el peligro del Islam, que es intrínseco a su propia religión, es una religión guerrera, así que no se puede decir que es una religión de paz. Bueno, le fueron todos encima, ni que hablar de los ecumenistas, ¿no? Y sin embargo ha demostrado que tenía razón, evidentemente. Pero los había irritado. También ya los venía irritando cuando era cardenal, cuando sacó ese documento, que es obra suya en el pontificado de Juan Pablo II, Dominus Iesus, cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Justamente Dominus Iesus hace una distinción entre iglesias y comunidades eclesiales. Ya, comienza así, entre iglesia y comunidades eclesiales. El comunismo se refiere siempre a las relaciones entre los cristianos, ¿no? Pero, claro, iglesia, ¿cuál es? Iglesia solamente aquella que detenta la sucesión apostólica que tiene la Eucaristía. En ese sentido son solo iglesia, la iglesia católica y las iglesias, pues no son una sola, ortodoxas, porque son autocéfalas, ¿eh? Cada uno no tiene un solo, digamos, papa ortodoxo, sino que cada uno son los patriarcas de cada lugar, son los que donde la unidad se da a través de ellos, ¿no? Así que bueno, todo eso tan accidentado que ya también había comenzado en una forma, si había grandes de entrada, ya lo sabía el Papa Ratzinger, las oposiciones que tenía, era muy tensa toda la situación. Y aquellas famosas palabras que dice en la misa inaugural de su pontificado: no permitáis que por miedo retroceda ante los lobos. Que uno dice, ¿qué está significando con esto? Bueno, dos cosas. Primero, que hay lobos, es decir, que hay una fuerte oposición, muy fuerte, y de todo tipo, lo hemos visto, ¿no? Lo que estamos comentando, todos los modernistas, los neomodernistas, las lobby gay, todo, los intereses económicos y que son, donde no hay fe, pero están metidos dentro de la iglesia, ahí la fe no está. Son lobos disfrazados de corderos, es decir, aparentan ser católicos, no lo son, de ningún modo. Uno que está en la progresión moral, o uno que está en los negocios, no puede ser católico, eso no es de Cristo. Entonces, y por otro lado está diciendo que se siente débil. Si él puede retroceder ante los lobos, significa que sus fuerzas para esos combates, porque está solo, no son suficientes. Uno no lo podría imaginar que eso, diciéndolo en labios de Karl Wojtyła, del Papa Juan Pablo II, imposible, porque un hombre que luchaba, que peleaba, no iba a retroceder, pero bueno. Y aparecen otros que aquí, bueno, no son conocidos, pero por ejemplo en Italia, comunidades como la comunidad Voce, que tenía un laico, es Enzo Bianchi, que es el mentor de esa comunidad, y que ahora cayó en desgracia, no sé bien por qué, pero cayó en desgracia. La comunidad de Sant'Egidio, son todos estos ecumenistas, aperturistas, progresistas, y en definitiva no católicos, miembros de la heterodoxa escuela de Bolonia, que tienen importantes posiciones. Y, por ejemplo, uno que pertenece a esa escuela de Bolonia es el cardenal Tagle, que ha sido arzobispo de Manila y que ahora está en la curia. Bien, es todo
una situación compleja, pero que es necesario saber que todo esto que no pudo contener por debilidad Pablo VI, cada vez tomó más fuerza. Es decir, no hubo medidas disciplinarias donde debería haberlas habido en ese momento. Ahí fue como una catarata incontenible. Y después, claro, Juan Pablo II hizo, pero no, en parte detuvo, en parte solamente. Siguieron. Uno se recuerda, por ejemplo, qué sé yo, en las librerías católicas, donde estaban llenos de libros heréticos, y en los escaparates principales, Anthony de Melo. ¿Cuánto tiempo estuvo Anthony de Melo? ¿Cuánto? Hasta que 10 años más pasaron hasta que lo condenaron sus obras. Totalmente heréticas. Y ahora Ansel Green, con tanto de barba, de benedictino, sin embargo cambió a Cristo por Freud. Entonces, eso es una realidad tremenda. ¿Cómo no va a estar confundido el pueblo de Dios? Absolutamente, es todo un clima de una gran confusión, Cuando vemos ídolos que se ponen en Roma, yo estoy hablando de la Pachamama, de lo que fue todo eso. Pero todo tiene un pasado, porque si la línea la queremos trazar, bueno, la trazamos desde Asís también, donde decíamos que fue un gran error de un Papa Santo, pero fue un gran error. Entonces, ese pensamiento no católico, del cual hablaba con tanta amargura Pablo VI, se fue imponiendo. Y sobre todo, cada vez más. Ahora, cuando uno habla de modernismo o de progresismo, es en realidad una simplificación. ¿Y las fuerzas adversas cuáles son? Bueno, son esas, pero no son los únicos causantes de estos males. Porque hay otros factores antagónicos, adversos, ya no solo a la fe, sino a la moral, como decían, ¿no? Los lobbies gay. Lobby gay y progresismo, modernismo, todo eso es una combinación mortífera. Pero también encima hay intereses económicos espurios, dominantes, que completan este panorama devastador, y vemos cómo se están infiltrando los Soros y todos estos personajes dentro de la propia iglesia. Es decir, tenemos errores, tenemos herejías, perversiones, corrupción. ¿Y qué nos habla de todo esto? De una sola cosa. Evidentemente, no hay duda que es imparable la purificación. ¿Por qué? Porque es necesaria. Ahora, la devastación de la fe es lo más grave, porque es la razón de ser de la iglesia, porque es la salvación de las almas, depende de eso. Y esa cizaña que logró meter el modernismo, digamos, o llamémoslo progresismo, neomodernismo también, fue penetrada a partir de textos ambiguos. Del concilio ya venían, pero peritos o teólogos que habían sido condenados reaparecen. Y sobre todo de la interpretación que se ha hecho también del mismo concilio. Cuando se dice, quiero ahondar el concilio, ¿a qué concilio se están refiriendo? ¿Al de la continuidad o el que quiere la ruptura y una nueva iglesia? Porque para cada nueva doctrina, para cada reforma litúrgica se apelaba siempre a ese vago espíritu del concilio, que no sabe bien qué es. Sí se sabe, es decir, habla del espíritu del concilio porque quiere ir hacia el lado de la desviación. Y también a razones imprecisas, razones pastorales. Y los esfuerzos de los papas por medio de grandes documentos magisteriales poco pudieron contra la corriente de tanta herejía, de tanta manifiesta rebelión,
sostenida, además alentada, sostenida por la prensa laicista, toda esa prensa aplaudir todo esto. Ahora, a la heterodoxia, a la verdad, ahí catalogando de oscurantistas, de medievalistas, de qué sé yo. Esa prensa anticatólica, anticristiana. Y también, no solo ellos, sino las publicaciones de sedicentes teólogos y maestros de espiritualidad, que se venden algunos como pan caliente, librerías llamadas católicas, como digo. Y como comenté, ¿no? Herejes como Anthony de Melo, como Ansel Green, como Pagola, como Ariel Álvarez Valdés, como Vito Mancuso, como Enzo Bianchi, como tantos otros. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaron, por otro lado, documentos muy valiosos, como por ejemplo Veritatis Splendor, Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Dominus Iesus, Mysterium Fidei, etcétera, etcétera. Pero no han prosperado, siguen siendo atacados. Y aún estos buenos papas también no fueron exentos de algún error, como se vio después o como en algún momento fue denunciado, como lo hizo el cardenal Biffi, por ejemplo. Y por lo tanto estamos en lo que estamos. Entonces, ¿qué tenemos ante este panorama por delante? Resistir en la sana doctrina, en la verdadera fe, no aceptar lo que es inaceptable, orar, mucho reparar, mucho. No nos confundamos, sí, necesitamos de apologética, defender realmente la verdad de la fe y defender la verdad de la Iglesia, defender a la Iglesia, sí, siempre, pero si no es sostenido por la oración, estamos perdidos. Oración, reparación, penitencia, es lo que tenemos que hacer una y otra vez, empuñar el rosario y adorar al Señor en su presencia eucarística, los que lo puedan hacer en espíritu y en verdad. Y los que no puedan hacer en espíritu y en verdad porque no está expuesto Santísimo, por lo menos que lo hagan en espíritu. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.